En esta última unidad, ustedes forjarán criterios convincentes para identificar y diferenciar las formas de gobierno y estados existentes en el mundo, no únicamente en México, en donde solo ha prevalecido algunas. Ok, ya saben ustedes que el Estado es la persona moral constituida por varios elementos. Entre ellos se destaca el gobierno, que es quien dirige al Estado. Existen diversas clasificaciones de formas de Estado y de gobierno, pero para esta unidad vamos a analizar algunas de ellas. Otras, como el régimen de confusión de poderes o los sistemas semipresidenciales o los estados confederados, autonómicos o regionales, se consideran como actividades complementarias. Tal es el caso que debido a la infinita interrelación entre los miembros de una colectividad, pues da siempre un sinnúmero de organizaciones diferentes y de ahí deriva la complejidad de otorgar una clasificación igual en cuanto a las formas de Estado y de gobierno. Antes de analizar las diferencias entre formas de Estado y formas de gobierno, es importante primero definir el término Estado. Y aunque no sé si ya llevaron o no llevaron teoría del Estado, vamos a ver. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. ¿Qué podemos extraer de dicha definición o qué elementos? Sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder soberano, buscar un bien público temporal. Y una vez que identificamos estos elementos, podemos tener ahora sí las diferencias, que es la materia para esta unidad. Ya les dije que el Estado se compone de varios elementos. Dentro de ellos se habla de un poder soberano. Este poder soberano se encarga en la sociedad humana estatal de crear, aplicar y sancionar el orden jurídico y dispone de las facultades necesarias para ese objeto de manera independiente de otro poder que le sea superior y por eso se le llama soberano. Por consiguiente, el poder aludido está al servicio del Estado y es la forma en que se organizan específicamente los poderes del Estado. Principalmente esas formas de poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. A estos órganos se les encarga realizar las actividades que le denominamos gobierno. Por tanto, presten atención, la forma de gobierno es un elemento al servicio del Estado. El Estado es un ente jurídico forjado por la unión de todos los elementos que les he venido mencionando y entre ellos el gobierno, que es la forma en que se dirige al Estado mismo, o mejor dicho, la forma adoptada por órganos directivos del Estado para gobernar. Formas de Estado, de acuerdo a la definición de Estado, vamos a ver ahora las formas de Estado en una cuestión rápida, históricas y políticas. La concepción actual que tenemos del Estado es diferente a la comprendida en épocas remotas, pero en el caso de la doctrina hemos tenido formas arcaicas de organizaciones políticas anteriores propias al Estado. Entre ellas se encuentra el Estado teocrático y despótico que prevaleció en Egipto, China, Mesopotamia, seguido por la polis griega y el imperium en Roma, y posteriormente se da con el feudalismo y la poliarquía, donde existieron múltiples fuerzas políticas. Pero, por otra parte, las formas políticas del Estado advierten una específica filosofía política y social, que quiero decir, un conjunto de principios rectores que influyen en la estructura jurídica y de gobierno en el Estado. Solo como ejemplo, hay que considerar el Estado liberal calificado por el elevado valor y protección a los derechos humanos, la importancia, vaya, que se le dio al individuo mismo y desarrolló de la democracia, o también en cuanto a la economía que desarrolla y significó el Estado policial que van a ver en derecho económico, aplicando el principio de laissez-faire o laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, lo que significaba que el Estado no interviniera en las actividades de los comerciantes. En la actualidad,
ustedes escuchan ahora estado de bienestar, que al contrario del liberalismo, exige de aquel, ahora sí, una intervención en la economía y la vida social. Como respuesta le sigue el neoliberalismo, donde se anuncia un equilibrio entre el liberalismo y el estado de bienestar. Bueno, abogados, por lo menos en teoría, porque el neoliberalismo ha llevado a la globalización y por consecuencia en dejar al mundo en un estado de sociedad en riesgo. Y sí, efectivamente, es a lo que se refiere siempre el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros ejemplos son la democracia, la autocracia, el fascismo o el autoritarismo. La democracia se distingue porque es un poder otorgado al pueblo para gobernar. La autocracia es donde existe un ente que domina al pueblo sin que éste lo elija. Él mismo se elige. Y el fascismo o autoritarismo es la prevalencia del dominio de una sola raza o de una sola casta. Ahora tenemos que hablar de monarquía y república. Estas, presten atención, son formas de gobierno que toman su fundamento en la persona o titular en quien reside el poder ejecutivo. La monarquía, como hasta en la actualidad se vive, consiste en una forma de gobierno en donde el jefe de Estado encarna de manera dinástica en una persona, que ejerce el cargo durante toda su vida y se haya revestido en una posición majestática. A este respecto, el jurista Eduardo Andrade Sánchez nos dice que, o mejor dicho, difiere en considerar a la monarquía como una forma de gobierno porque aduce que el monarca encarnaba al Estado. Y aquí hay una frase muy famosa, que lo manifiesta Luis XIV de Francia. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Por eso, don Eduardo Andrade prefiere considerar a la monarquía como una forma de Estado, al igual que la república, y no como una forma de gobierno. Ahí consideren ustedes en qué parte se van. Pero para nuestra clase, yo lo consideré aceptarlo como una forma de gobierno y contrastarlo con la república de esta manera. A ver, la monarquía tiene un carácter dinástico. ¿Qué significa esto? Que el nacimiento condiciona el nombramiento del jefe del Estado según un orden de suceder al trono previsto en la costumbre o incluso en la ley, aunque este carácter a veces atenuaba, como en los romanos de los primeros tiempos o incluso entre los aztecas. Acá viene una segunda característica. La monarquía es de carácter vitalicio. El monarca ejerce su cargo durante todo el transcurso de su existencia, a no ser que se incapacite gravemente, abdique o renuncie a la corona. Tercero, carácter inviolable. El monarca es irresponsable desde el punto de vista político. Recordar, aquí hay una máxima inglesa que dice que el rey no puede equivocarse. El punto opuesto a la monarquía es la república, donde el jefe de Estado ejerce una magistratura electiva, temporal, responsable y predominantemente coordinadora de los órganos públicos. ¿Qué características tiene? A ver, carácter electivo. El jefe del Ejecutivo es nombrado por consulta a la voluntad popular, adoptando diversos procedimientos electorales. El carácter temporal. El jefe de Estado solo ocupa su cargo durante un tiempo. Puede ser mayor o menor, pero siempre durante un tiempo. El carácter responsable. Esto se da en razón de que el mandatario sí se encuentra comprometido en su gestión gubernamental. Claro está que por la superioridad de su encargo, su responsabilidad es excepcional para salvarlo de acusaciones temerarias o infundadas. Y viene otra clasificación, que es el estado simple y el estado compuesto.
El Estado simple son aquellas estructuras históricas que se encargaban de actividades políticas elementales como la hacienda, la guerra, las relaciones exteriores. Y aquí podemos encontrar a las monarquías que se desarrollaban de esta manera, porque las decisiones principales se resolvían en una burocracia centralista. Básicamente se trata de una organización centralizada de poder. Su territorio estaba en una sola entidad consolidada y el poder se ejerce desde el centro único sobre él. La soberanía es una sola y se ejerce por los órganos centrales. De esta manera existe un poder legislativo, ejecutivo y judicial para todo el Estado. Con varios estados simples se forja el estado compuesto que muchos lo vamos a identificar con el estado federal. El estado federal surge de la unión de estados centrales a unitarios que tenían vida propia anterior a su decisión de unirse para constituir una entidad estatal superior. Se trata así de un estado compuesto por otros estados, pero sin que estos pierdan su identidad. No se trata de los que estados preexistentes se disuelvan en uno de mayor tamaño, no, sino de que conserven ciertos atributos propios en tanto transmiten a otros a la nueva formación estatal federada. Pero maestro, México, tranquilos, México está conformado como un estado compuesto denominado federalismo, el cual se caracteriza porque los estados que se asocian pierden su soberanía a cambio de una autonomía superior, interior, y es tema que van a ver ustedes más adelante en otras materias. Y casi terminando, parlamentarismo y presidencialismo tienen como base el principio de la división de poderes y son formas de gobiernos actuales, donde es de suma importancia la poliarquía concebida como la verdadera democracia, el sistema de partidos y el sistema electoral. En el parlamentarismo existe una actividad constante entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, aquí la mayoría de veces se trata de un poder ejecutivo compuesto por dos funcionarios, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, del gabinete ministerial, del Parlamento y de la responsabilidad, política. Ahora, aunque el jefe de Estado pareciera que no realiza actividades importantes, este hace que prevalezca la nación y busca elementos de equilibrio entre el Parlamento y el gobierno cuando surja algún conflicto entre ellos. Con referencia al gabinete, está compuesto por ministros que forman un órgano colectivo que dispone de atribuciones propias. En su seno se discute y se acuerda la política general del gobierno y los principales asuntos que concierne a la propia actividad, a la propia actividad gubernamental, ¿ok? Ahora, el sistema presidencial o el gobierno presidencial muestra una separación marcada del ejecutivo con el legislativo. El ejecutivo es monocéfalo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que únicamente el ejecutivo tiene un solo representante, ¿vale? Este solo representante es el presidente, pues, de la República, en este caso, y a diferencia del parlamentarismo, el presidente es quien dirige a su gabinete. Y hay una separación marcada entre el ejecutivo y el legislativo. En el presidencialismo, el ejecutivo es quien funge como jefe de Estado y como jefe de gobierno, el cual, para su debido desempeño, crea las secretarías que mejor le convenga, quienes deben de cumplir el mandato del presidente. ¿Ok? Que este es el caso de México, es de nuestro país. Hasta entonces.